Hoy tenemos una explosión. Y además tenemos... ¡sí! ¡2 explosiones! Esto es Filosofía en Bata, vamos a ver artículos y noticias de filosofía de la semana. Te vas a enterar de qué tienen en común la diversidad de puntos de vista y Diógenes el Cínico. También vamos a ver el valor de los aforismos para la vida cotidiana. Y vamos a cerrar con un post de Reddit que está hermoso. Las redes sociales son la cuna de la estupidez humana. Así que preparen los sentidos porque se viene una explosión de conocimiento. Vamos a empezar con el siguiente artículo que se llama Cuando escucho diversidad de puntos de vista, pienso en Diógenes el Cínico. Lo que dice este artículo es que la diversidad de puntos de vista que muchas instituciones celebran suele ser una diversidad domesticada. Si fuera auténtica, admitiría voces tipo Diógenes el Cínico, francas, mordaces, que rompen el guión y ponen incómodos a todos. Pero a ese Diógenes no lo invitan. Robbins, que es la autora de este artículo, usa a Diógenes como prueba de estrés de la pluralidad. Encarna la parresía. La parresía es la práctica de hablar con franqueza, sinceridad y valentía, asumiendo el riesgo de las consecuencias por decir la verdad. Y también presenta el desdén por la hipocresía. Piensa en varias anécdotas de Diógenes, como cuando le dijo a Alejandro Magno que se apartara porque le tapaba el sol. Alejandro quería conocer a Diógenes y en esa interacción se dieron un montón de elementos que mostraban claramente cómo era la filosofía de Diógenes. Por ejemplo, con eso mostraba que podía criticar al poder sin ninguna reverencia. También está la anécdota de cuando tiró un pollo desplumado para refutar la definición de hombre de Sócrates que mencionaba Platón. La definición decía que el hombre era un bípedo sin plumas. Así que Diógenes desplumó un pollo y se los tiró a los alumnos de Platón diciéndoles que era un hombre. Él atacaba así definiciones cómodas con hechos incómodos. Ese justamente es el tipo de intervención que las universidades dicen querer, disenso real, pero rara vez toleran en escena. Dice que el ritual de cooperación es valioso, no porque elimine al cínico, sino porque entrena a la audiencia para cuando entre el cínico al cuarto. Es decir, la cortesía debe ser un músculo que permita soportar sin censurar la franqueza áspera. Después, la autora imagina o sugiere escenas que exhiben la asimetría entre el ideal y la práctica institucional. Dice que Diógenes preguntaría quién financia el evento y pincharía la neutralidad del formato. Interrumpiría protocolos de turno de palabra si la discusión derivara en eufemismos. Sería incómodo para los moderadores porque no juega al equilibrio ni a la curaduría de heterodoxias seguras. Y justamente por eso, pocas instituciones se arriesgarían a invitarlo. La crítica de fondo de este artículo entonces nos lleva a la idea de diversidad pero sin fricción. Robbins apunta a la moda de la diversidad de puntos de vista que marca paneles balanceados, reglas de civilidad, sponsors satisfechos y poco riesgo epistémico. La diversidad real admite al que no juega con los incentivos del foro, al que rompe el guión y obliga a revisar premisas, no solo opiniones. Ella deja varias tareas como medir la diversidad por la capacidad de soportar fricción y aprender de ella, no por la foto del panel, preparar la moderación para parresía, reglas claras que protejan el disenso sin convertir civilidad en mordaza. También habla de la transparencia de los eventos, de dónde viene la financiación, las reglas del juego, como antídoto a la performance pluralista. Y deja un recordatorio antiguo que dice: perros y filósofos hacen el mayor bien y reciben las menores recompensas. En resumen, lo que dice es que si tu diversidad de perspectivas no podría hospedar al menos una vez a un Diógenes que critique al poder, a los supuestos del panel y al propio moderador, entonces lo tuyo es curaduría sin riesgo, no diversidad intelectual. Este artículo me parece súper actual y creo que señala una de las problemáticas más representativas de nuestro tiempo. La apertura que tenemos con algunas ideas le hace pensar a muchísimas personas que somos más tolerantes de lo que realmente somos. Tiene lugar una ceguera por omisión. Al enfocarnos en algunas pequeñas victorias, nos olvidamos de las brechas que tenemos al lado. Es cierto que somos más tolerantes que antes en muchos temas, pero eso está lejos de afirmar que tenemos una apertura que nos permita sentarnos a dialogar con personas que tienen puntos de vista muy diferentes a los nuestros. Vamos a pasar al segundo artículo que trajimos para hoy, que se llama ¿Pueden tener libre albedrío las máquinas? Y le pregunté a ChatGPT que me contestó no.
Así que vamos a ver qué problema aborda este artículo y por qué importa. El autor del artículo, Christian List, dice que se ha debatido mucho si la IA, o sea, si la inteligencia artificial puede ser agente moral o consciente, pero casi nada si puede tener libre albedrío. Como el libre albedrío suele verse como condición previa de la responsabilidad, él intenta aclarar criterios no misteriosos para aplicarlos a las inteligencias artificiales presentes y futuras. Entonces propone evaluar un sistema por un checklist con 3 preguntas básicas que nos van a dar luego un resultado. La primera es la agencia intencional, la segunda posibilidades alternativas y el control causal. Si las cumple, hablamos de libre albedrío en un sentido pragmático y diagnóstico. Sobre la agencia intencional, para él es fundamental saber si la inteligencia artificial tiene intenciones o no, y que a partir de ahí vamos a poder sacar conclusiones importantes, como si tiene libre albedrío y puede elegir las cosas por sí mismo, o siempre va a ser reactiva a los pedidos de alguien más. Respecto a las posibilidades alternativas, dice que es muy importante que las máquinas puedan considerar otras posibilidades, otras alternativas, y no estrictamente lo que se le pide. O sea, preguntarse algo así como ¿por qué X y no Y? Y señala que en el bit a bit, en el micro, no es posible resolver eso, pero capaz que sí a un nivel más grande, a un nivel macro. Respecto al control causal, lo que dice es que el control es que los estados intencionales sean causas que marcan la diferencia de la acción. No se entiende nada, pero en esencia sería algo así como si la máquina no tuviera una intención o una meta, no haría algo, y con esa meta sí. Entonces se necesita determinar si la máquina puede tener esas metas propias. En humanos justificamos las acciones citando intenciones, o sea, nos paramos sobre el macro, no pensamos en los microestados neuronales que pasan en el cerebro de la persona. Y acá tendría que ser algo similar. Entonces, lo que deberíamos poder determinar son esas intenciones que debería tener la inteligencia artificial si tuviera libre albedrío. Él anticipa algunas objeciones, por ejemplo dice, pero la IA actual es reactiva, no inicia nada. Y él dice que esa capacidad de iniciar cosas es gradual. En este momento tiene esta forma, pero a futuro puede cambiar. También presenta otro contraargumento que es, bueno, entonces un termostato o un motor de ajedrez ¿tienen libre albedrío? Y él dice que no, que solamente debemos atribuirlo cuando la descripción intencional sea claramente superior a la no intencional. O sea, cuando se vea claramente que tiene una intención por sobre lo que se le pide. En termostatos y en motores de ajedrez ya con el primer punto alcanza para entender que no tienen libre albedrío. Y otra pregunta que está buena que se hace es si el libre albedrío de la inteligencia artificial implica conciencia. Y él dice que no necesariamente, que puede haber libre albedrío sin experiencia consciente, una especie de zombie filosófico y viceversa. Empíricamente suele coincidir en humanos, pero no conceptualmente. Como mensaje final del paper dice que no hay que buscar la magia, el azar, la impredecibilidad, violar leyes de la física, sino que hay que tomar esos 3 puntos que habíamos visto hoy, o sea, si es un agente con opciones, si hay posibilidades alternativas y el control causal, para saber si tiene libre albedrío o no. Eso es lo que abrirá la puerta algún día para hablar de responsabilidad si se suman las capacidades morales. Me parece interesante empezar a preguntarnos qué es lo que les falta a las inteligencias artificiales para empezar a considerar que tienen libre albedrío realmente. Por sobre todo, creo que es un gran momento para empezar a pensar en esos test de Turing avanzados para las inteligencias artificiales que se nos vienen. Actualmente no son inteligencias artificiales generales y las respuestas a las preguntas que nos plantean en este paper se pueden contestar relativamente rápido. Pero tiene sentido pensar que con el tiempo las inteligencias artificiales cada vez van a estar más cerca de esa línea del libre albedrío. Vamos a pasar al siguiente artículo, que es una explosión de aforismos. Claudia Restrepo escribió en El País de Madrid aforismos para la vida cotidiana. Esta columna propone una idea sencilla y que está buena, y es que todos cargamos un repertorio de frases que repetimos sin pensar, y ese repertorio es casi una filosofía de bolsillo. No son teorías completas, sino que son atajos mentales en el momento justo que nos ayudan a decidir cosas. Por eso los aforismos tienen prestigio en la tradición. Estaba Heráclito, Nietzsche, Zambrano. Esas frases condensan una intuición que abre preguntas. O sea, no es que clausuran las preguntas, sino que sirven para empezarlas. Restrepo muestra esto con 2 frases suyas
La primera es ¿por qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil?, que arranca como broma y termina siendo una especie de alarma anticomplejidad. Nos recuerda que muchas veces complicamos por inercia, añadimos pasos, mails, reuniones, justificaciones, etc. Ella dice que tener esa frase a mano funciona como una navaja. Si existe una versión simple que resuelva el problema, pues vamos a elegirla. La otra frase es ¿qué necesidad? Actúa como filtro para no cargarse de dramas y tareas que no suman. En un mundo que te invita a decir que sí a todo, preguntarte qué necesidad te devuelve poder de decisión. Quizás no hace falta discutir esto hoy, ni aceptar ese compromiso, ni comprar ese objeto. La frase te vuelve cínico en algún punto, te vuelve selectivo. Ella dice que es economía moral aplicada a lo cotidiano. La autora sitúa a los aforismos junto a los emojis. Una idea que me llamó la atención. Dice que lo breve no es superficial por definición, el emoji condensa afecto, el aforismo criterio. Uno te dice cómo te sentís, el otro te recuerda cómo querés actuar. Y ahí está el aporte práctico del texto. Sugerirte que analices qué frases repetís, heredadas de tu familia, inventadas por vos, porque en ese eco se ve tu forma de habitar el mundo. Obviamente hay un riesgo, que es que el aforismo se vuelva muletilla que justifica cualquier cosa. La columna intenta esquivar ese problema anclando cada frase a situaciones concretas, ya sea para evitar complicaciones innecesarias o no sumar cargas superfluas. La regla no es universal, es un recordatorio útil que se activa a tiempo. Y ese a tiempo es clave. Un tratado, una idea compleja llega tarde a la hora de decidir, pero una frase breve no. Y por último, quiero invitarlos a bailar una lambada en el subreddit Opiniones Polémicas, ya que encontré un post que me pareció muy interesante que dice lo siguiente: las redes sociales son la cuna de la estupidez. Tal cual, cada que uso Facebook y veo cualquier post, los comentarios están plagados de opiniones estúpidas, desinformación, insultos injustificados y jamás se llega a nada. A veces se exponen casos tan intensos que deben tomarse con seriedad y entras a los comentarios y solo ves estupideces. Es triste ver que el ser más inteligente sobre la Tierra, entrecomilladamente, se quedó en eso. Gastamos nuestro tiempo alimentando ese tipo de plataformas, leyendo y escribiendo estupideces, enojándonos y pudriendo. Nada se toma en serio hoy en día. Todo es censurable. Hasta las opiniones más certeras son desaparecidas. Nada tiene sentido ya. Se exponen casos de corrupción, muerte, injusticias y al final no sucede nada. Al final nadie se mueve y hay gente que sigue siendo igual de estúpida. Ya me harté de leer y saber que vivimos rodeados de estupidez. Incluso yo soy un estúpido al publicar esto. Nadie me va a tomar en serio y lo sé, pero ya que al rato lo borro, solo quería desahogarme. Este post tuvo varios comentarios y varias respuestas. Me parece un poco espantaviejas, me parece que simplifica un montón de cosas y que además vuelve a la clásica idea de que todo tiempo pasado fue mejor. También tuvo bastantes cuestionamientos. Por ejemplo, acá le dicen, claro, porque aquí se hablan cosas súper inteligentes. Y bueno, aquí le dicen, es el reflejo de la inteligencia promedio. Si quitas al 10% más inteligente, la humanidad estaría aventándose cocos todavía. Después le dicen, las redes sociales son solo una herramienta, es como tener un cuchillo, lo puedes guardar, o cortar fruta, o tela, o matar a alguien. Por sí solo el cuchillo no hace nada, no es bueno ni malo, depende de ti el uso que le des, igual que las redes sociales. Y acá el autor del post le dice, sí, pero el cuchillo fue hecho para cortar comida y 2 o 3 cosas, no necesariamente para matar. Las redes sociales están diseñadas para ser lo más estúpidas y polémicas posible. Y el autor del comentario le dice, en Facebook solo sigo a escritores, divulgadores y prensa que considero seria y solo me aparece información que considero valiosa. Lo interesante es que este patrón que nombra el autor del comentario lo siguen todas las personas, o sea, todas las personas reciben información que creen que es valiosa. Y por último, el comentario que más me gustó, que dice, totalmente de acuerdo, amigo, antes de las redes sociales y el internet no había comentarios estúpidos ni noticias falsas y todos éramos seres súper inteligentes que nunca peleaban con nadie. Estos fueron los artículos y noticias de filosofía que más me llamaron la atención durante la semana y ya que estamos, los dejo con esta joya cinematográfica.